Tenía apenas 10 años cuando hice una promesa tan grande que ni yo misma creía que pudiera cumplirla. Una promesa tan enorme que cambiaría toda mi vida. Le prometí a Dios que si me ayudaba a salir de la pobreza, si nos sacaba del hambre que nos estaba matando, yo le construiría una iglesia entera, con mis propias manos si era necesario. Y hoy, a mis 76 años, no tengo una iglesia. Tengo 3. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos si ustedes también han hecho promesas grandes a Dios. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro de la Cruz. Hoy soy conocida en todo el estado de Oaxaca como la Señora de las Iglesias. Pero mi historia comenzó en la pobreza más cruel que puedan imaginar. Una pobreza que dolía en el estómago, que se sentía en los huesos, que se veía en los ojos hundidos de mis hermanos pequeños. Y esa promesa enorme que hice, siendo solo una niña, ay, mijo, esa promesa se volvió el motor de toda mi vida. Pero déjenme contarles desde el principio, desde aquellos días donde no teníamos ni para tortillas. Para que entiendan bien mi historia, necesito llevarlos a San Martín Tilcajete, un pueblito pequeñito en el valle de Oaxaca, allá por los años 50. Eran tiempos muy duros, ¿no? El pueblo era una colección de jacales esparcidos por el valle, casas de adobe con techos de palma que goteaban cuando llovía y se ponían como horno cuando pegaba el sol. Nuestra casa, si es que se le podía llamar así, era la más pobre del pueblo entero. Un cuartito de adobe con el techo medio caído, piso de tierra apisonada y una sola ventana sin vidrio. Solo un tablón de madera que poníamos en las noches. Mi padre, don Cipriano de la Cruz, era jornalero. Trabajaba en las milpas de los demás por un salario que apenas alcanzaba para una libra de frijoles. Era un hombre bueno, trabajador hasta reventar, pero la vida lo había doblado. Lo veía salir antes del amanecer con su azadón al hombro y regresar cuando ya estaba oscuro, con las manos llenas de callos sangrantes y la espalda doblada de tanto agacharse en el campo. Mi madre, doña Remedios, hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena en el río, restregando hasta que los nudillos se le ponían en carne viva. Molía nixtamal para las señoras del pueblo que le pagaban con tortillas viejas o algún puñito de sal. Sus manos siempre estaban agrietadas, con las uñas rotas de tanto trabajar. Éramos 7 hermanos. Yo era la mayor. Después venían Chuy, Lupe, Toño, Panchito, Chave y la más chiquita, María del Rosario. Todos flaquitos como carrizo, con las pancitas hinchadas de parásitos y las piernas arqueadas de la desnutrición. El hambre era nuestro compañero de todos los días, mijo. No es ese hambre que uno siente antes de la comida, no. Era un hambre que dolía, que hacía que la cabeza te diera vueltas, que te hacía ver lucecitas cuando te parabas muy rápido. Era un hambre que te hacía despertarte en la noche con retortijones en el estómago, soñando que estabas comiendo cuando en realidad solo tenías el estómago vacío. Despertábamos cuando todavía estaba oscuro. Mi madre prendía el comal con las últimas brasas que quedaban de la noche anterior. A veces había un poco de masa para hacer unas tortillitas delgadas como papel. Las repartía entre todos, una para cada quien, y nos las comíamos despacito, masticando mucho para que durara más tiempo en la boca. Cuando no había ni para eso, mi madre hervía un poco de agua con sal y nos daba ese caldo caliente para engañar al estómago. Yo lo tomaba despacito, imaginando que era un caldo de pollo rico, pero sabía que era solo agua con sal. El desayuno era eso. El almuerzo era, si había suerte, unos frijoles aguados con unas tortillas duras del día anterior. Y la cena, pues, casi nunca había cena.
Mi madre nos acostaba temprano para que el sueño nos quitara el hambre. Yo escuchaba a mis hermanitos llorando bajito en la oscuridad. «Tengo hambre, mami», decía Panchito. «Ya sé, mijito, ya sé. Mañana Dios proveerá», respondía mi madre con la voz quebrada. Pero a veces Dios no proveía mañana, ni pasado mañana. Recuerdo que una vez pasamos 3 días sin comer absolutamente nada. Mi padre no había conseguido trabajo, mi madre no tenía ropa que lavar. Los vecinos, que también eran pobres, no podían ayudarnos porque apenas tenían para ellos. El primer día todavía resistimos. El segundo día, mis hermanos pequeños ya no tenían fuerzas ni para llorar. Se quedaban acostados en el petate, con los ojos abiertos mirando al techo. El tercer día, la más chiquita, Rosario, que apenas tenía 2 añitos, se puso mala. Le dio fiebre, empezó a convulsionar. Mi madre lloraba abrazándola. «Dios mío, no me la quites. Por favor, no me la quites». Yo salí corriendo a pedir ayuda. Fui de casa en casa. «Por favor, ¿tienen algo de comer? Mi hermanita se está muriendo». Una señora me dio un puñito de arroz, otra me dio 2 tortillas. Don Chico, el de la tienda, me fió un poco de leche, aunque sabía que no íbamos a poder pagarla. Regresé corriendo con lo que había conseguido. Mi madre hirvió el arroz en agua, le echó la leche, hizo un atole aguado. Le dimos cucharaditas a Rosario. Poco a poco fue recobrando el color. Se salvó ese día, pero yo supe que si las cosas seguían así, la próxima vez no íbamos a tener tanta suerte. Nuestra casa era más oscura que nada que puedan imaginar. Como dije, era un solo cuarto con piso de tierra. En un rincón teníamos el comal y 3 piedras que servían de fogón. En otro rincón estaban los petates donde dormíamos todos amontonados, como cachorros buscando calor. No teníamos muebles. Una caja de madera servía de mesa. Nos sentábamos en el suelo. Las paredes de adobe estaban agrietadas y por las grietas entraban las corrientes de aire en invierno y los mosquitos en verano. El techo de palma estaba tan viejo que cuando llovía teníamos que poner ollas y cazuelas por todos lados para recoger el agua que se colaba. Y cuando llovía fuerte, ¡ay Dios mío!, el agua convertía el piso de tierra en lodo. Nos acostábamos en petates mojados temblando de frío. No teníamos nada, mijo. Nada. Yo tenía un solo vestido, hecho de costal de harina que mi madre había lavado 1000 veces hasta quitarle las letras. Me quedaba grande, me llegaba hasta los tobillos y me lo amarraba en la cintura con un mecate. No tenía zapatos. Ninguno de nosotros tenía zapatos. Andábamos descalzos por el pueblo con los pies negros de tierra y llenos de grietas. En tiempo de secas, el suelo se ponía tan caliente que teníamos que correr de sombra en sombra para no quemarnos. En tiempo de lluvias, nos llenábamos de lodo hasta las rodillas. Pero lo peor no era la pobreza material, ¿sabes? Lo peor era la vergüenza. La vergüenza de llegar a la escuela y que los otros niños se burlaran porque traías el vestido roto. La vergüenza de que la maestra te preguntara por qué no habías hecho la tarea y tú no podías decirle que era porque en tu casa no había luz para estudiar en las noches. La vergüenza de que te dieran de comer en la escuela y te vieras obligada a guardar tortillas en los bolsillos para llevarle a tus hermanos. La vergüenza de escuchar a tu padre llorando en las noches, diciéndole a tu madre que se sentía menos que un hombre porque no podía alimentar a su familia. Mi padre era un hombre roto, mijo. Lo veía caminar encorvado, como si cargara el mundo en las espaldas. A veces me miraba y se le llenaban los ojos de lágrimas. «Perdóname, mijita», me decía. «Perdóname por no poder darte una vida mejor». Y yo, ¿qué le podía decir? Tenía 10 años. No entendía por qué unos nacían en casas grandes y otros en jacales. No entendía por qué unos comían 3 veces al día y nosotros a veces ni una vez.
No entendía por qué Dios permitía que hubiera tanta desigualdad. El pueblo donde vivíamos no era muy diferente de nuestra situación. San Martín Tilcajete era conocido por sus artesanos, por los alebrijes de madera que tallaban y pintaban. Pero en los años 50, eso todavía no era tan famoso. El pueblo era pobre, muy pobre. Las calles eran de tierra, no había luz eléctrica, no había agua entubada. El agua la sacábamos de un pozo comunitario que quedaba como a medio kilómetro de la casa. Yo iba todas las mañanas con una cubeta a traer agua, caminando descalza por el camino pedregoso. A veces la cubeta se me caía porque era muy pesada y yo era muy chiquita, entonces tenía que regresar y llenar otra vez. El sol rajaba la tierra, rajaba la cabeza de uno también. El calor era tan fuerte que a veces veía que el aire temblaba, como si la tierra estuviera respirando. En el pueblo había una iglesia vieja de la época colonial, la iglesia de San Martín Obispo. Era un edificio grande, bonito, con su campanario alto y sus paredes gruesas pintadas de blanco. Adentro estaba fresco, olía a incienso y a velas. Los domingos todo el pueblo iba a misa. Nosotros también íbamos, aunque fuera con los vestidos rotos y descalzos. Mi madre decía que Dios no miraba la ropa sino el corazón. Nos sentábamos hasta atrás, en las bancas más viejas. Yo miraba el altar grande, las imágenes de los santos, las flores frescas que las señoras ricas ponían cada semana. Y pensaba, ¿por qué Dios vive en una casa tan bonita y nosotros en un jacal? Pero mi madre era muy devota. Rezaba todo el tiempo. Rezaba en la mañana antes de prender el comal. Rezaba mientras lavaba ropa en el río. Rezaba en las noches antes de acostarnos. Dios proveerá, decía siempre. Dios no nos abandona. Yo quería creerle, pero cuando veía a mis hermanos llorando de hambre, me costaba trabajo entender dónde estaba Dios en todo eso. Había un señor en el pueblo, don Braulio, que era el más rico de todos. Tenía tierras, ganado, una casa de 2 pisos con techo de teja. Sus hijos iban a la escuela en Oaxaca, traían zapatos nuevos cada año. Su esposa, doña Celia, siempre andaba bien vestida, con collares y aretes. Cuando pasaban por la calle, todos los saludaban con respeto. Buenos días, don Braulio, buenos días, doña Celia. Y ellos apenas movían la cabeza, como si fueran reyes. Un día, yo estaba en la calle cuando vi que de la casa de don Braulio tiraron comida a la basura. Pan dulce que había sobrado, tortillas apenas mordidas, hasta pedazos de carne. Me quedé mirando esa comida en el bote de basura. Mi estómago rugió. Miré a todos lados. No había nadie. Me acerqué despacito y agarré un pedazo de pan. Estaba duro, pero era pan. Iba a morderlo cuando escuché la voz de doña Celia. ¿Qué estás haciendo, niña mugrosa? Me volteé asustada. Ella me miraba con asco desde la puerta. Estás robando de mi basura. No, señora, yo solo... Lárgate de aquí antes de que llame a tu padre. Muerta de hambre. Salí corriendo con el pan en la mano. Las lágrimas me quemaban los ojos. No de tristeza, no. De coraje. Coraje porque había comida de sobra en esa casa mientras en la mía mis hermanos se estaban muriendo de hambre. Coraje porque me llamaron mugrosa cuando yo solo estaba tratando de sobrevivir. Llegué a mi casa y le di el pan a mi mamá. Ella me miró con tristeza. ¿De dónde sacaste esto, mijita? De la basura de don Braulio, dije sin vergüenza ya. Mi madre se santiguó. ¡Ay, Dios mío! Pero igual partió el pan en pedacitos y se lo dio a mis hermanos. El hambre no tiene orgullo, ¿verdad? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en el petate, mirando el techo de palma, escuchando los ronquidos de mis hermanos. Y ahí, en esa oscuridad, empecé a rezar.
No como me había enseñado mi madre, no. Empecé a hablar con Dios como si estuviera frente a mí. Dios, le dije bajito para que nadie me oyera, si de verdad existes, si de verdad nos quieres como dicen, ayúdanos, por favor, ayúdanos. No puedo ver a mis hermanos así, no puedo ver a mi mamá destrozarse las manos lavando y que ni así alcance. No puedo ver a mi papá llorar todas las noches porque no puede alimentarnos. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Te prometo que si nos ayudas, si nos sacas de esta pobreza, yo voy a hacer algo grande por ti. Y ahí fue donde hice la promesa que cambiaría mi vida. Yo te voy a construir una iglesia bonita donde todos puedan venir a rezar. Te lo prometo, Dios, te lo juro por todo lo sagrado. Sácanos de este infierno y yo te construiré una iglesia. Cuando terminé de hacer esa promesa, sentí algo extraño, como si un peso enorme hubiera caído sobre mis hombros, pero al mismo tiempo como si una luz se hubiera prendido en mi pecho. No sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Era una niña de 10 años, descalza, hambrienta, que no tenía ni para un par de zapatos. ¿Cómo iba a construir una iglesia? Pero ahí estaba. La promesa ya estaba hecha. Y yo, Socorro de la Cruz, iba a cumplirla aunque me llevara toda la vida. Todavía no sabía cuánto me iba a pesar esa promesa enorme, ni cuánto iba a cambiar mi destino. El cambio no llegó de inmediato. No fue que al otro día me desperté y éramos ricos, no. Pero sí pasó algo curioso. Al otro día de hacer mi promesa, mi padre llegó corriendo a la casa a mediodía. «¡Remedios, remedios!», gritaba. Todos nos asustamos. Pensamos que había pasado algo malo, pero cuando entró, traía una sonrisa en la cara. «Conseguí trabajo fijo. Don Felipe me contrató para cuidar su terreno. Va a ser todos los días, con paga segura». Mi madre se puso a llorar. «¿De verdad, Cipriano? ¿De verdad?» «De verdad, mujer. Ya no vamos a pasar hambres, te lo prometo». Ese mismo día, una vecina le pidió a mi madre que le ayudara a hacer tamales para una fiesta grande. Le iba a pagar el triple de lo normal. Y después, otra señora le encargó lavar ropa para toda la semana. Y así, poco a poco, como si las puertas se fueran abriendo, el trabajo empezó a llegar. No nos hicimos ricos de la noche a la mañana, pero dejamos de pasar hambre. Empezamos a comer 2 veces al día, a veces hasta 3. Mis hermanos recuperaron el color en las mejillas. Mi padre dejó de llorar en las noches. Yo me acordaba de mi promesa todos los días. Cada vez que comía una tortilla pensaba, esto es porque Dios me escuchó, tengo que cumplir. Pero, ¿cómo? No tenía ni idea. Solo sabía que tenía que prepararme. Así que cuando mi padre empezó a ganar un poquito más, le rogué que me dejara seguir en la escuela. «Papá, por favor, déjame estudiar. Te prometo que voy a ayudar en la casa. Voy a hacer todo, pero déjame estudiar». Mi padre me miró extrañado. En esos tiempos que una niña quisiera estudiar era raro, ¿no? «¿Para qué quieres estudiar, mijita? Te vas a casar y ya». «No, papá, yo no me voy a casar». «Bueno, tal vez sí, pero después. Primero necesito aprender cosas». Mi madre intervino. «Déjala, Cipriano. La niña tiene hambre de aprender, se nota en los ojos». Y así fue como pude seguir yendo a la escuela. Me volví la mejor alumna de la clase. Aprendía todo lo que podía: matemáticas, español, historia, todo. La maestra, la señorita Carmela, se dio cuenta. «Socorro», me dijo un día después de clases. «Tienes talento, podrías llegar lejos». «¿Lejos, maestra? ¿A dónde?» Ella sonrió. «A donde tú quieras, mijita. El estudio es la llave que abre todas las puertas». Esas palabras se me quedaron grabadas. El estudio era la llave. Cuando cumplí 12 años,
La señorita Carmela me consiguió una beca para ir a la secundaria en Oaxaca. Era un internado de niñas. Mis padres no querían dejarme ir. Estás muy chiquita, ¿qué vas a hacer sola en la ciudad? Pero yo insistí. Necesito ir, por favor, es mi oportunidad. Al final aceptaron. Recuerdo el día que me fui. Mi madre me preparó un morralito con mi ropa, que ya era más ropa porque ya no éramos tan pobres, y unas tortillas para el camino. Me abrazó fuerte. Pórtate bien, mijita. Acuérdate de que eres de familia humilde pero decente. Mi padre me dio todo lo que había ahorrado, 50 pesos, para que no pases apuros. Llegué a Oaxaca y era otro mundo, la ciudad grande con sus calles pavimentadas, sus edificios de varios pisos, sus carros. El internado era un edificio viejo pero limpio, con dormitorios donde dormíamos 10 niñas en cada cuarto. La mayoría eran de familias pobres como yo, con becas del gobierno o de la iglesia. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, rezábamos, desayunábamos, íbamos a clases, estudiábamos, hacíamos labores del internado. Era una vida dura, pero disciplinada. En la secundaria descubrí que me gustaban los números, las matemáticas, la contabilidad, hacer cuentas. La maestra de matemáticas, la profesora Esther, me tomó bajo su ala. Socorro, tienes cabeza para los negocios, deberías estudiar comercio. ¿Comercio, maestra? Sí, aprender a llevar cuentas, a administrar dinero, a hacer negocios. Una mujer que sabe de números puede llegar muy lejos. Terminé la secundaria con honores. Luego estudié comercio en una escuela técnica. Aprendí teneduría de libros, contabilidad, mecanografía, todo lo que una secretaria debía saber. Cuando tenía 18 años, conseguí mi primer trabajo, secretaria en una fábrica de textiles. Ganaba 200 pesos al mes, me parecía una fortuna. La mitad se la mandaba a mis padres, un cuarto lo ahorraba, y con el otro cuarto vivía. Vivía en una vecindad pequeñita, un cuartito que compartía con otras 2 muchachas trabajadoras. Comíamos en fondas baratas, nos desvelábamos platicando de nuestros sueños. Una quería ser maestra, la otra quería tener su propia tienda de ropa. ¿Y tú, Socorro? ¿Qué quieres? Me acordé de mi promesa. Yo quiero construir una iglesia. Se rieron. ¿Una iglesia? ¿Cómo vas a construir una iglesia? Eso cuesta miles de pesos. Lo sé, dije, pero lo voy a hacer, se lo prometí a Dios. Los años pasaron, trabajaba duro, muy duro. Cambié de trabajo varias veces, siempre buscando mejores sueldos. De secretaria pasé a contadora, de contadora a administradora. Aprendí que si trabajabas con honestidad y dedicación, las oportunidades llegaban. Pero también aprendí que en este mundo una mujer tenía que trabajar el doble que un hombre para que la tomaran en serio. A los 25 años ya era administradora de una empresa mediana, ganaba bien, muy bien para lo que era normal en esa época. Mis padres ya tenían una casa de ladrillo en San Martín. Mis hermanos estaban estudiando. Chuy ya era maestro. Lupe estaba en la normal. Los más chiquitos iban a la escuela bien vestidos, con zapatos. Ya no éramos pobres. Pero yo seguía acordándome de mi promesa. Dios, le decía en mis rezos, me ayudaste, nos sacaste de la pobreza, ahora yo tengo que cumplir. Pero todavía no puedo. Todavía no tengo suficiente dinero para construir una iglesia. Ten paciencia conmigo. Seguí ahorrando. Cada mes guardaba todo lo que podía. No me compraba ropa nueva. No salía a fiestas, no gastaba en tonterías. Mi meta era clara, construir una iglesia. Cuando tenía 28 años, conocí a Heriberto. Era ingeniero, trabajaba en construcción.
Lo conocí porque su empresa estaba haciendo unas obras en la fábrica donde yo trabajaba. Era un hombre bueno, trabajador, respetuoso. Empezamos a platicar, a conocernos. Me invitó a salir. Yo acepté, pero le dije desde el principio: mira, Heriberto, yo no soy como otras mujeres. Tengo un sueño muy grande y voy a cumplirlo. ¿Qué sueño?, preguntó. Voy a construir una iglesia. Se quedó callado por un rato. ¿Por qué? Le conté mi historia, la pobreza, el hambre, la promesa que hice cuando tenía 10 años. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó las manos. Entonces yo te voy a ayudar. Nos casamos un año después. Fue una boda sencilla en la misma iglesia vieja de San Martín donde yo había ido de niña. Mi madre lloró de alegría. Mija, te mereces toda la felicidad del mundo. Pero yo le dije: mami, yo voy a ser feliz, pero primero tengo que cumplir mi promesa. Heriberto me va a ayudar. Mi madre me bendijo. Que Dios te acompañe, hija. Heriberto y yo nos fuimos a vivir a Oaxaca. Él siguió trabajando como ingeniero. Yo abrí mi propio negocio, una oficina de contabilidad. Empecé con 2 clientes, luego fueron 5, luego 10. En 5 años tenía más de 50 clientes. Los negocios me iban bien, muy bien. Compramos una casa. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Esperanza. Éramos una familia de clase media, acomodada. Pero yo seguía sin olvidar mi promesa. ¿Cuándo vas a construir esa iglesia?, me preguntaba Heriberto. Pronto, le decía, pronto. Pero la verdad es que tenía miedo. Construir una iglesia era un proyecto enorme. ¿Por dónde empezar? ¿Cuánto costaría? ¿En dónde la construiría? Un día, cuando mis hijos ya estaban grandes, Daniel tenía 15 y Esperanza 12, fuimos a visitar San Martín. El pueblo había crecido un poco, ya había luz eléctrica, ya había caminos pavimentados, pero la iglesia vieja seguía igual, cada vez más deteriorada. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía goteras, las bancas estaban carcomidas. El padre del pueblo, el padre Macedonio, nos recibió. Socorro, qué gusto verte. Platicamos un rato. Le conté que mis negocios iban bien, que mis hijos estudiaban. Él suspiró. Qué bueno que a algunos les va bien. Esta iglesia está cayéndose a pedazos y no tenemos dinero para repararla. Algo hizo clic en mi cabeza. Padre, yo la puedo reparar. Me miró sorprendido. ¿Tú? Sí. Hace muchos años le prometí a Dios que si me ayudaba a salir de la pobreza, yo le construiría una iglesia. Él cumplió. Ahora yo voy a cumplir. Esa misma semana empecé los trámites. Hablé con el obispo, con las autoridades del pueblo, con Heriberto. Vamos a restaurar completamente la iglesia de San Martín. Vamos a dejarla como nueva. El proyecto era enorme. Había que reforzar los cimientos, reparar las paredes, cambiar el techo, restaurar el altar, renovar todo. El presupuesto era de $500,000. Era mucho dinero, pero yo lo tenía ahorrado. Todo lo que había guardado durante años. ¿Estás segura?, me preguntó Heriberto. Es todo nuestro ahorro. Estoy segura, respondí. Es mi promesa, tengo que cumplir. Empezamos la obra. Contraté a los mejores albañiles, carpinteros, pintores. Heriberto supervisó personalmente cada detalle. Yo iba todos los fines de semana a ver el progreso. Ver cómo esa iglesia vieja se iba transformando era como ver un milagro. La obra duró 2 años, 2 años de trabajo constante. Hubo momentos difíciles, problemas con algunos materiales, retrasos, costos que se salían del presupuesto, pero cada vez que había un problema, aparecía una solución, como si Dios mismo estuviera asegurándose de que la obra se terminara. Y finalmente, en diciembre de 1998, la iglesia de San Martín quedó terminada, quedó hermosa. Las paredes blancas brillaban al sol,
El techo nuevo ya no goteaba. Las bancas eran de madera nueva, barnizada. El altar estaba restaurado con sus colores originales. Las campanas sonaban claras y fuertes. El día de la inauguración todo el pueblo vino. El obispo vino a bendecir la iglesia. Estaba mi familia completa, mis padres, ya viejitos, mis hermanos con sus familias, Heriberto, mis hijos. Todos lloraban de emoción. El padre macedonio me abrazó. Socorro, gracias. Gracias por este regalo. Pero yo me hinqué frente al altar y le agradecí a Dios. Gracias por haberme escuchado cuando era una niña hambrienta. Gracias por ayudarnos a salir de la pobreza. Aquí está mi promesa cumplida. Pero la historia no termina ahí. Resulta que la noticia de lo que había hecho se corrió. Los periódicos escribieron sobre la mujer que construyó una iglesia por una promesa de niña. La gente empezó a conocerme, a buscarme. Otros pueblos me pedían ayuda para sus iglesias, y yo pensé, si pude construir una, ¿puedo construir más? 5 años después, en el 2003, construí la segunda iglesia. Fue en un pueblito de la Mixteca, Santa María Yucujiti, donde no había iglesia. La comunidad era muy pobre, muy parecida a como era San Martín cuando yo era niña. Los vi y me vi a mí misma. Niños descalzos, con hambre, sin esperanza. Voy a construirles su iglesia, les dije, y lo hice. Esta vez no fue solo restauración, fue construir desde cero. Terreno, cimientos, paredes, techo, todo. Tardó 3 años y costó casi 1 millón de pesos, pero quedó preciosa. Una iglesia pequeña pero digna, donde la comunidad pudiera reunirse, rezar, tener esperanza. La tercera iglesia la construí en el 2010, en otro pueblito del istmo de Tehuantepec. Esta fue la más grande de todas. Una iglesia con capacidad para 300 personas, con vitrales, con un campanario alto, con jardín al frente. Costó 2 millones de pesos. Ya para entonces, mis negocios iban muy, muy bien. Tenía 3 oficinas de contabilidad, inversiones en bienes raíces. Dios me había bendecido con abundancia, y yo cumplía mi parte compartiendo esa abundancia. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás, veo a esa niña de 10 años, flaca, hambrienta, descalza, haciendo una promesa imposible. Dios, si me ayudas, te construiré una iglesia. Y Dios sí me ayudó. Y yo sí cumplí. No construí una iglesia. Construí 3. 3 iglesias hermosas donde comunidades enteras pueden reunirse a agradecer, a pedir, a tener fe. Mi esposo Heriberto murió hace 3 años. Fue una pérdida enorme. Era mi compañero, mi apoyo, el que creyó en mi promesa loca desde el principio. Antes de morir me dijo, «Socorro, cumpliste tu promesa. Estoy orgulloso de ti». Mis hijos son profesionistas exitosos. Daniel es arquitecto, trabaja en la Ciudad de México. Esperanza es maestra, como mi hermano Chuy. Tengo 5 nietos preciosos. Todos estudian, todos tienen oportunidades que yo nunca tuve. Mis padres ya murieron también. Que en paz descansen. Mi padre vivió lo suficiente para ver la primera iglesia terminada. Lloró ese día. Mijita, ¿quién iba a decir que aquella niña que comía de la basura iba a construir una iglesia? Mi madre vivió más. Vio las 3 iglesias. Siempre decía, yo sabía que Dios tenía planes grandes para ti. Pero ¿saben qué es lo más bonito de esta historia? Que esas 3 iglesias no son solo edificios, son símbolos de que Dios sí escucha, son prueba de que las promesas se pueden cumplir, son esperanza para otros que están donde yo estuve, sin nada, con hambre, con miedo. Cada vez que voy a visitar alguna de las iglesias, veo a familias entrando, niños jugando en el atrio, jóvenes casándose, y pienso,
Todo esto empezó con una promesa de una niña hambrienta. La promesa era enorme, sí, tan enorme que parecía imposible, pero fue esa promesa la que me dio fuerzas para estudiar cuando estaba cansada. Fue esa promesa la que me hizo ahorrar cada peso cuando podía gastarlo. Fue esa promesa la que me mantuvo enfocada cuando otros se distraían. La promesa enorme era mi motor, mi razón de vivir. Y ahora quiero hablarles directamente a ustedes que me están escuchando. Si están pasando por momentos difíciles, si están en la pobreza, si sienten que no hay salida, escúchenme bien. Sí hay salida. Dios sí escucha, pero no va a hacer todo por ustedes. Ustedes tienen que poner su parte, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que esforzarse. Pero si lo hacen con fe, con dedicación, con honestidad, van a salir adelante. Y si le hacen promesas a Dios, cúmplanlas. No importa cuánto tarde. Yo tardé 40 años en construir mi primera iglesia. 40 años desde que hice la promesa hasta que la cumplí. Pero la cumplí y luego construí 2 más, porque cuando uno cumple con Dios, Dios sigue bendiciendo. No digo que tienen que construir iglesias, no. Esa era mi promesa personal. Pero cada quien tiene sus propias promesas. Tal vez prometieron sacar a su familia adelante. Tal vez prometieron estudiar. Tal vez prometieron ser mejores personas. Sea lo que sea, cúmplanlo. Porque las promesas tienen poder. Las promesas nos hacen mejores. Yo era una niña pobre, hambrienta, sin futuro aparente. Pero tuve fe, hice una promesa y trabajé toda mi vida para cumplirla. Y hoy tengo 3 iglesias que llevan mi nombre. Bueno, no mi nombre exactamente. Llevan la dedicación. Construida gracias a la promesa de socorro de la cruz. Pero más importante que eso, tengo la satisfacción de haber cumplido mi palabra. Le dije a Dios, si me ayudas, te construiré una iglesia. Él me ayudó, y yo no solo construí una, construí 3. La promesa enorme que hice siendo niña se convirtió en el motor de toda mi vida. Algunos dicen que estoy loca. ¿Por qué gastar tanto dinero en iglesias? Pudiste haberte comprado una mansión, carros de lujo, viajar por el mundo. Pero yo no necesito mansiones ni carros de lujo. Yo necesitaba cumplir mi promesa. Y ahora que la cumplí, puedo morir en paz. Aunque todavía no me voy a morir, ¿eh? Todavía tengo planes. Hay un 4.º pueblo que me ha pedido ayuda para su iglesia. Todavía estoy ahorrando para esa. Tal vez en 2 o 3 años más empiece la construcción. Sería la 4.ª iglesia. A ver si Dios me da vida para verla terminada. Mis nietos me preguntan, abuela, ¿por qué sigues trabajando? Ya tienes 76 años, ya deberías descansar. Y yo les respondo, porque todavía tengo una promesa más que cumplir. Se ríen. ¿Otra iglesia, abuela? Otra iglesia, confirmo. La última, la más bonita de todas. Porque ven, esa promesa que hice cuando tenía 10 años no fue solo para una iglesia, fue un compromiso de vida, un compromiso de nunca olvidar de dónde vengo, un compromiso de ayudar a otros que están donde yo estuve, un compromiso de agradecer a Dios por el resto de mi vida. Y quiero que ustedes entiendan algo. Dios no necesita iglesias. Dios está en todos lados. Pero nosotros, los humanos, necesitamos lugares donde reunirnos, donde sentirnos comunidad, donde renovar nuestra fe. Eso es lo que son estas iglesias. No son para Dios, son para la gente, para que tengan un lugar bonito, digno, donde puedan acercarse a lo divino. Cuando veo a una niña entrando descalza a una de las iglesias que construí, me acuerdo de mí y le digo en silencio, no importa que no tengas zapatos hoy, mija. Lo importante es que tengas fe, porque con fe y trabajo
todo se puede lograr. Y es cierto, todo se puede lograr. Mi vida no ha sido fácil. Pasé hambre de niña, trabajé durísimo de joven, tuve que luchar contra la discriminación por ser mujer en un mundo de hombres. Perdí a mi esposo. He tenido problemas, fracasos, momentos de duda, pero nunca perdí de vista mi promesa. Esa promesa enorme que me hice a mí misma y a Dios. Esa promesa fue mi brújula, mi guía, mi motivación. Y hoy puedo decir con orgullo, cumplí. Era pobre y le prometí a Dios que si me ayudaba construiría una iglesia. Hoy tengo 3 y tal vez pronto tenga 4, porque cuando uno cumple con Dios, Dios sigue abriendo puertas, sigue bendiciendo, sigue multiplicando. Si esta historia los ha conmovido, si los ha inspirado, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y perseverancia, déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme, ¿ustedes también han hecho promesas grandes a Dios? ¿Las han cumplido? ¿O todavía están en el camino de cumplirlas? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, por favor háganlo ahora. Hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de fe, de gente como nosotros que ha salido adelante a pesar de todo. Recuerden, las promesas tienen poder. Si prometen algo con todo el corazón, Dios les dará las fuerzas para cumplirlo. No importa cuánto tarde, no importa cuán imposible parezca. Si yo pude, ustedes también pueden. Yo era una niña pobre, hambrienta, descalza. Y hoy soy la mujer que construyó 3 iglesias. Si yo pude, créanme que ustedes también pueden cumplir sus promesas, alcanzar sus sueños, salir adelante. Nunca pierdan la fe, nunca dejen de trabajar, nunca olviden de dónde vienen y cuando Dios los bendiga, compartan esas bendiciones. Porque la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, las promesas se hacen para cumplirse. Hasta la próxima historia, mis queridos.